María Bellucci. Ella es doctora en letras por la Universidad de El Salvador, autora de gramática española para traductores y para correctores de textos. Es investigadora principal del proyecto Un esbozo de diccionario de verbos en español desde la perspectiva de la estructura argumental, que es un proyecto de investigación que se desarrolla en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador. Es fundadora y vicepresidenta de la Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios, Literae, y en la actualidad se desempeña como profesora de gramática española en la licenciatura en letras de la Universidad de El Salvador, que es la institución que le dio hace muy poquito el título de profesora emerita. La recibimos con un fuerte. Bueno, antes de comenzar quiero comentarles que la exposición que presentaré intenta reflejar cómo con el grupo de primer año de la licenciatura, cómo encaramos el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la gramática española. Bien, precisamente al comenzar el ciclo académico, el primer día de clase, una de las cuestiones que surgen y se abordan gira en torno a por qué y para qué se debe estudiar gramática española, siendo que ellos conocen, ya son hablantes de español. Estas preguntas que surgen permiten generar entonces el espacio de reflexión que es absolutamente necesario para responder esas inquietudes. En general, el estudiante asocia la palabra gramática, por ejemplo, con alguna lista de palabras, de clases de palabras, con reglas ortográficas conocidas pero inexplicablemente no aplicadas, o con el análisis sintáctico del cual desconoce su finalidad. Y recuerda esos temas como difíciles, poco claros y áridos, y considera su tratamiento innecesario. ¿Para qué vamos a estudiar gramática si ya hablamos español? Entonces, la presentación y análisis, por ejemplo, de ejemplos simples que plantean algún tipo de dificultad y que supuestamente no debiera tener un alumno que ingresa a la universidad, ejemplos que no son resueltos correctamente, permite que comience a disminuir la reticencia inicial y surja el espacio de reflexión gramatical. Entonces, como objetivo busco que los conocimientos lingüísticos generen en el estudiante una especie de descubrimiento revelador que le permita comprender por qué se usan determinadas palabras, comprender cómo se constituyen las estructuras gramaticales que estas palabras generan y lo que de ello y lo que ellas nos revelan. Y pretendo también que ese hábito lo lleve al conocimiento profundo de la lengua y de su organización, de la arquitectura oracional y textual, y de todo aquello que le permita conocer el sistema, y de esta manera reconocer su universo lingüístico, mejorarlo y proyectarlo en nuevas situaciones comunicativas. Sin duda, es uno de los desafíos más importantes que el docente enfrenta, pues pretendemos que el alumno no solo analice el texto, sino también que se involucre en el proceso recreador que cada texto le ofrece. Proceso que lo lleve a un análisis más rico, profundo y trascendente en el sentido de ir más allá de los límites que la literalidad brinda. Nos focalizamos en revertir de manera sencilla, pero firme y progresiva, la adquisición de contenidos y estrategias que permitan reflotar el sistema lingüístico que poseen y ampliarlo sustancialmente. Enseñar gramática implica comunicarnos mejor. Cuando Antonio de Nebrija publica su Gramática de la Lengua Castellana en 1492, en realidad ya plantea esta finalidad, pues no solo distingue nuestra lengua de otras, sobre todo del latín, sino que, al ser la lengua de la conquista, la asocia a los conceptos de enseñanza y comunicación, temas que son hoy tratados en esta convocatoria. Para ello, es necesario, como dice Bosque en 1994,
sustituir la gramática rutinaria por la gramática reflexiva. Es decir, poder reconocer categorías, definir y reconocer funciones, observar la organización del sistema y, fundamentalmente, su adecuación a las distintas necesidades del hablante. Consideramos entonces que es necesario partir, y así lo hacemos, desde la consideración de las palabras, clasificarlas según posean o no contenido inherente, observar sus posibilidades de formar sintagmas, las dependencias que entre ellas surgen, intraoracionales, y las que establecen con otras de las cuales dependen, extraoracionales. En realidad, más allá del significado inherente de cada una, interesa su incidencia significativa en el contexto oracional y también en breves fragmentos que, en general, un estudiante de esta disciplina alcanza a realizar en el primer año de estudios. Esto es importante, pues determinará la función sintáctica y la consecuente correcta estructuración del texto. Y en ese sentido, a veces, se detectan dificultades para establecer los límites. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la función de complemento directo en ejemplos como el siguiente, que lo voy a decir oralmente, ¿no? Recibió elogios por su ayuda solidaria. Es muy común que se unifique como única función la de complemento directo y no se reconozca el adjunto de causa. En esta otra oración, la sala de espera proyectaba sobre la nocturna estación su luz cruel. ¿Sí? En este segundo ejemplo, el adjunto locativo incluye erróneamente el complemento directo. Eso es muy común en los primeros tiempos de aprendizaje, ¿no? Entonces, recurrimos entonces, en primer lugar, a lo que yo llamo una lectura profunda, semántica. Insisto en esto, lee atentamente el texto, ¿no? Y simultáneamente, con el avance teórico de las clases de palabras, a la detección de los grupos sintagmáticos desde la perspectiva del significado, y a partir de ese reconocimiento a la determinación de la función correspondiente, entendiendo que cada función sintáctica se caracteriza por la presencia de marcas gramaticales. Estas son fundamentalmente, según lo que explica la nueva gramática de la lengua española, estas son fundamentalmente la concordancia, la posición sintáctica, la presencia de preposiciones, la entonación. Las marcas de función son, por lo tanto, índices formales que permitan reconocerlas. Es decir, dándole poco a poco instrumentos que permitan formar y ampliar progresivamente su capacidad teórica y práctica. Asimismo, la presentación de ejercicios, me parece que la ejercitación es muy importante, la presentación de ejercicios que presentan incógnitas obliga a reconsiderar permanentemente la teoría, a observar si hay una adecuación entre esos postulados teóricos y las funciones que se reconocen. Y por último, corroborar mediante la aplicación de métodos probatorios, es decir, estrategias sintácticas, según lo que dice Javier de Santiago Verbós, 2013, estrategias sintácticas que funcionan como reactivos que se aplican a términos y secuencias para determinar, de acuerdo con su reacción, de acuerdo con su comportamiento sintáctico, su categoría y o función. Entonces, se aplican diferentes pruebas propuestas por este autor. Por ejemplo, en la prueba de conmutación, de posición y orden. Esto es lo que vemos en clase, ¿no? Hacemos esto, concordancia, coordinación, separación por pausas, transformación. Si tenemos datos gramaticales, estas estrategias son de gran utilidad y de ellas tomaré algunas que están relacionadas con lo que más adelante dos alumnas de primer año ejemplificarán. Por ejemplo, la prueba, voy a mencionar dos nada más. Posición y orden. Bueno, el español reconoce un orden prototípico. Sin embargo, alterarlo nos da información no solo desde la función, sino desde el por qué el hablante lo modifica. Una lectura atenta facilita la identificación de las funciones, por ejemplo, en el caso
del sujeto, como en esta oración, donde el sujeto está pospuesto. Lo felicitó el director. Y también esta prueba es muy significativa para la posición del predicativo objetivo, que no solo lo diferencia del complemento nominal, sino que fundamentalmente explicita y realza la intención comunicativa del hablante. Por ejemplo, la avaricia volvía desconfiados a los hombres, ¿sí? Por ejemplo, lo designaron intendente. Evidentemente que la intención del hablante destaca la posición, el primer ejemplo, inicial o previa al complemento directo, porque quiere destacar esta condición de desconfiados. También otra prueba, la de separación por pausa. Sabemos la importancia de la correcta puntuación que permite en primer lugar distinguir funciones como oraciones, aposiciones, vocativos, modificadores oracionales, elipsis, oraciones coordinadas y subordinadas, etc. Y en segundo lugar, y muy especialmente, en la determinación del carácter restrictivo o explicativo de complementos del sustantivo, donde la intención del hablante es explícita para dar un determinado valor a su enunciado. También esto se ve en los modificadores periféricos, donde el cambio de significado es evidente. Aclaro que en el primer año vemos modificadores oracionales, como de los adjuntos periféricos vemos los modificadores oracionales y los de tópico temático. Solamente llegamos y alcanzamos hasta ese nivel. Por ejemplo, cuando decimos, me regaló el cuadro que trajo de España, la subordinada relativa efectiva es especificativa. Entonces, la puntuación es importante, pero la falta de la marca de la coma, la marca gráfica, distingue una parte del todo, implica que se trata de ese cuadro, no de otro, solo el que trajo de España. También en este ejemplo, si lo digo con un adverbio, y luego un modificador oracional, la reunión terminó felizmente, en contraposición a felizmente, la reunión terminó. En el primer caso, el adverbio funciona como un adjunto de modo. En el otro caso, es un modificador de modalidad, ese adjunto periférico del enunciado expresa un juicio o valoración respecto del enunciado en el que aparece. Es decir, la diferencia semántica es evidente. Señala el punto de vista del hablante con respecto al contenido de su enunciado. En la primera, terminó felizmente, el adverbio señala, podríamos decir, con dicha, con felicidad. En la segunda, el modificador oracional señala alivio ante una reunión no deseada. De modo que la posición y el orden de las palabras es muy importante. Finalmente no, otro aspecto muy importante sobre el cual trabajamos mucho es la explicitación, en la que la aplicación de los contenidos y de las pruebas de comprobación permanentemente permiten reconocer las categorías y funciones con la justificación correspondiente. Siempre en cualquier examen se termina pidiendo justifique la respuesta, porque eso permite reconsiderar todo lo que se ha visto, ¿no? Conocer, en definitiva, conocer, aplicar, reconocer y justificar los análisis son tareas habituales en el desarrollo de la materia. Por ejemplo, ahora se presentan ejercicios en los que aparecen diferentes opciones, correctas e incorrectas, y esto los lleva a razonar y a sustentar el porqué de su elección. En el ejercicio número 1, dice, el sujeto, en la oración dice, a Luisa, hay un complemento indirecto duplicado, a Luisa le conviene hablar poco. Bueno, entonces, la pregunta es, el sujeto de la oración es A, hablar, B, Luisa, C, a Luisa, poco, E, hablar poco. Y por último, F, justifique sus respuestas y determine qué método probatorio aplicó. Bueno, entonces, obviamente que la respuesta correcta es hablar poco, donde el infinitivo, que presenta a la vez propiedades nominales y verbales, por un lado se manifiesta como un sustantivo verbal núcleo de ese sujeto, y además admite como infinitivo verbal su modificador, en este caso un complemento de cantidad.
porque si lo saco, no es adjunto, porque si lo saco, cambia totalmente el significado de esa oración. Entonces, llegamos a este nivel de análisis. Por ejemplo, justifique su respuesta y después, ¿qué método aplicó? El método de la computación es uno de los más productivos de los que plantea, del que presenta Javier de Santiago Vergós. Lo reemplaza por funciones, por elementos epifuncionales, es decir, en este caso lo reemplazamos por el pronombre neutro esto o eso. A Luisa le conviene esto. Entonces, en el ejemplo 2, donde dice Cecil corría muy feliz por los prados, la pregunta es, ¿muy feliz es un sintagma adverbial con función de adjunto de modo? ¿Es un complemento de modo exigido por el verbo? ¿Es un sintagma adjetival con función de atributo exigido por el verbo copulativo? ¿Es un sintagma adjetival con función de predicativo subjetivo no obligatorio? De las 4 opciones, solo una es la correcta. Justifique su elección y de las restantes seleccione una y explique por qué no lo es. Bueno, no es muy feliz, no es sintagma adverbial. La B. Tampoco allí hay un complemento de modo exigido por el verbo. ¿Es un sintagma adjetival con función de atributo? No hay verbo copulativo, no hay atributo. ¿Es un sintagma adjetival con función de predicativo subjetivo no obligatorio? Esa es la correcta. Bien, ellos entonces tienen que justificar, eligiendo precisamente la opción D, y de las restantes, bueno, pueden seleccionar, por ejemplo, aquello que dice, ahí no aparece ningún verbo copulativo, por lo tanto no hay atributo, o bien no es un sintagma adverbial y no cumple ninguna función de complemento adverbial. Bien, y en el proceso gradual, en este proceso gradual, el estudio de temas como coordinación, llegamos a ese punto, subordinación solo en las relativas adjetivas, el reconocimiento de perífrasis verbales, el uso correcto del gerundio, permiten abordar fragmentos en los cuales, ya repasamos el límite oracional, esa es la intención, llegar al significado, ¿no? Definitivo, ¿no? Si se quiere, permiten abordar fragmentos en los cuales comienza a cerrar el circuito del para qué. Y se arriba entonces a la determinación del significado oculto, ese descubrimiento que yo pretendo que hagan, ¿no? Creo que todos buscamos eso. Determinar el significado oculto, a interpretar los significados invisibles teniendo en cuenta el contexto y más allá de lo literal, lo que el emisor quiere decir. Proceso que en los años siguientes y a través de otras disciplinas se profundizará. Entonces, como ejemplificación, presentamos un breve fragmento adaptado de la sala de espera de Eduardo Mayer. Cuando presento fragmentos los tengo que adaptar a el nivel de conocimiento que hemos alcanzado, ¿no? Este ejemplo se dio en clase y allí se observó, después de realizar el análisis sintáctico, la importancia, el peso de algunas clases de palabras insertas en ese contexto. Esta novela fue publicada en 1953, espacialmente ubicada en una estación de pueblo, en medio del campo. Narra las 7 historias, las de 4 hombres, 2 mujeres y un niño, abatidos, sin fuerzas, van en busca de alguien o de sí mismos. La soledad, la falta de amor, los arrepentimientos, la indiferencia son temas que los relacionan. Unos huyen de sus fantasmas, otros salen en búsqueda de lo perdido o no valorado. Esperan recobrar algo. Desde el título, la espera, sala de espera, y la espera será común a todos y dolorosa. Bueno, sobre ese texto, 2 alumnas, una de las cuales, Julieta Kravenkel, tuvo un problema, se quebró un pie, no pudo estar, pero Valentina Santore sí lo está, le agradezco mucho.
se ofrecieron a redactar lo que se trabajó en clase. Lo que yo leo es textual, lo que ellas realizaron. Y la verdad que me parece que está muy bien hecho. Eduardo Mallea, hacer una introducción, ¿no? Y con esto vamos terminando. Eduardo Mallea logró, a través de la selección léxica, generar dos espacios literarios que se contraponen en un principio y luego se complementan para consolidar esa imagen de esperanza que se vislumbra. Por un lado, el interior de la estación, con el aire viciado, no solo por el olor a serrín y queroseno, sino también y principalmente por los pensamientos de los personajes y su impotencia, resultado de esperar ese tren que los llevaría a otro lugar, con la promesa de estar mejor. En contraposición, se presenta el espacio exterior, que es descrito de manera tal que provoca la sensación de inmensidad, manifiesta frescura, aire, vastedad y, en definitiva, todo lo que implique lo contrario al encierro y a la angustia. Ambos espacios, con fuerte autonomía e identidad propia, son logrados gracias a la utilización de distintas clases de palabras a lo largo de las oraciones. Observamos, dicen las alumnas, que en el sintagma nominal, y ahí empiezan a analizarlo, es decir, ven cómo actúan las palabras y que reconocen funciones y reconocen significados invisibles, ¿no es cierto? Observamos que en el sintagma nominal, el tren expreso, con función de sujeto, el adjetivo relacional expreso señala a aquel que se detiene solo en las ciudades importantes y que se opone a otro relacional rural. Son estaciones estas perdidas en la inmensidad del campo. También observan que la velocidad de uno se contrapone a la quietud de la estación, a la inmovilidad que reina en la sala y al estado casi detenido de los 7 viajeros. Sin embargo, continúan, la fuerza de los gerundios, pitando y rugiendo en función de predicativos subjetivos no obligatorios, acentúa la urgencia por salir de allí, la confusión de sus sentimientos y el abandono de aquellos que, aunque esperan pacientes, sienten el rugido de su soledad. El paso veloz del tren los hace sentir muy poco importantes. El sustantivo tinieblas, término del adjunto de modo en tinieblas, y los adjetivos nocturna y cruel, tan justamente utilizados, ambos complementos nominales de los sintagmas sustantivos correspondientes, remiten al estado de los protagonistas. En sus vidas hay dolor, sus almas están en la oscuridad. El adjetivo cruel, que connota maldad, dolor, se contrapone al sustantivo luz, que connota vida. También están atrapadas, aprisionadas las personas, como lo señala el término del complemento preposicional de ventanas de barrotes negros, y el atributo estaban cerradas. La puerta estaba, perdón, no tengo aquí, ¿dónde está? La puerta. La ventana. Sí, la ventana, sí, lo voy a leer de aquí de mí entonces. La ventana de barrotes negros estaba cerrada. Que estaba cerrada. Bien, pues gracias. Los dos adjetivos subrayan aún más la prisión espiritual y psíquica. El sintagma, el olor a queroseno, serrín, no solo marca la precariedad del lugar, sino también la inquietud de los personajes que encienden la sala, que están encendidos, porque la ansiedad los quema por dentro. El olor desagradable se contrapone al olor húmedo que viene del jardín, locución adverbial en función del modificador oracional. También el adverbio fuera se opone al encierro físico y de los personajes, aún más remarcado por la presencia de los adjetivos vastísimo y abierta. Puerta que les permitirá salir al mundo que se extiende, al mundo desconocido de sus búsquedas. Por otra parte, el sintagma nominal frío precoz hace más dura la espera, aunque esto se ve momentáneamente suavizado y aliviado por el olor fresco del tomillo, el olor húmedo del tomillo. Por último,
En esta parte, los atributos parados, dormidos, inmóviles subrayan el estado de los viajeros. Y por último, la soledad del niño se explicita mediante el adjetivo desamparado en función de atributo exigido por el verbo copulativo y por el predicativo objetivo triste. El adjetivo rica, complemento nominal del sintagma sustantivo valija rica de cuero, contrapone el mundo rico al que pertenece, contrapone el mundo rico al que pertenece al muy pobre en amor de sus padres. La falta de amor lo expulsa del hogar. El niño, el único que pide protección y ayuda a Dios, es el que resume el estado de sus compañeros circunstanciales. Dice, tal vez, como yo, tengan temor y dolor. Tal vez no sepan nada de lo que tienen que hacer. Están cansados, el tren no llega, todos parecen tan caídos como yo, tan sin contento ni fuerzas como yo. El sintagma nominal, fulgor sumido, remarca las pasiones hundidas, los dolores profundos contrapuestos a los sintagmas nominales, un olor, un crecimiento, pues a todos los empuja la esperanza de los reencuentros, de la paz y del amor. Con esto que voy a leer ahora, ellas concluyen diciendo que la lectura y el análisis del fragmento nos permitió comprender cómo, con la ayuda de la gramática, podíamos realizar una mejor interpretación textual. Eso es todo.